Hola, bienvenidos a una clase más de Shaarei Chesed Teilim. Estamos en el Mizmor Kuf Yud Aleph, en el Mizmor 111, Salmo 111 del Sefer Teilim. Este Mizmor es un Mizmor que decimos, los Sefaradim lo decimos en Shabbat en la tarde, en Minjá. Es un Mizmor que va en orden alfabético, en el orden del Aleph Bet. Cada pasuk tiene dos letras, empieza con la Aleph, en medio sigue la Bet, luego Gimal, en medio la Dalet. Los últimos tres pesukim tienen tres letras cada uno. Es un mizmor cortito, pero como dice aquí el Radak, dice Zea mizmor neemar be alef bet. Este mizmor fue dicho be alef bet con alef bet. Y dice que a mizmor katzar es un mizmor corto, veu mizmor nichbad meod. Pero es un salmo nichbad meod, muy importante, muy valioso. ¿De qué habla? Yedaberbo leitbonen bemaasea el. Se trata de que una persona tiene que leitbonen, tiene que mirar, tiene que reflexionar bemaasea que las obras de Akadosh Baruj Hu velizkor tamid nifleotav veotzem geburdav. Una persona siempre tiene que recordar sus maravillas y la fuerza de Akadosh Baruj Hu. Nunca a una persona se le puede olvidar la fuerza y la maravilla de los actos de Akadosh Baruj Hu. Y dice así, aleluya, aleluya es la introducción, aleluya, alaben, todos alaben a Hashem. Odea Adonai bechol levav, besod yesharim veeda. Entonces, aleluya es como la introducción, luego Ode Hashem bechol levav, empieza con Aleph, Ode Hashem bechol levav, Besod Yesharim Veda sigue con la Bet, Gedolim Maaseh Hashem sigue con la Gimal, Derushim Lechol Choftzem con la Dalet, y así cada párrafo empieza con una de las letras. Entonces dice así, Ode Hashem Bechol Levav, voy a agradecer a Hashem Bechol Levav, con todo mi corazón, o sea, con toda la kavaná que le pueda dar mi corazón. Besod Yesharim Veda, Besod Yesharim se refiere con el consejo de los Yesharim de los rectos, de los justos, del pueblo de Israel, Besod Yesharim. ¿Por qué se llama Sod Yesharim? Dice el Metzudot, porque normalmente un consejo, muchas veces un consejo se da Besod, se da en secreto. Por eso a un consejo se le llama secreto. O también, dice el Radak, que Sod viene, el Metzudot, perdón, Sod no viene de la palabra secreto, sino viene de la palabra Yesod, fundamento. Porque cada gran obra empieza del consejo, de la primera idea que hubo para hacerla. Por eso es el Sod, es el Yesod. Entonces, Ode Hashem bechol levav, Besod Yesharim, con el consejo de los Yesharim, de los rectos, Ve'eda, dice el Radak, Ube'eda, y lo voy a hacer, Ode Hashem Be'eda, en la congregación. Enfrente de todos voy a alabar a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué voy a decir? Gedolim Maaseh Adonai. Derushim lechol cheftzem. Gdolim maaseh Hashem. Son grandes las obras de Hashem. ¿Sí? Grandes, enormes. Las obras de Hashem son proyectos, megaobras. ¿Sí? Megaproyectos. El sol, la luna, las estrellas. El sol es una estrella de millones. Todo el sistema solar, todo el mundo, la naturaleza, los mares, los océanos, la vida marina. Todo impresionante. Gdolim Maaseh Hashem. Son grandes, enormes, mega obra. Mega las obras de Hashem. Y de todas maneras, aunque son tan grandes, Derushim lechol chefzehem. Son encontrados para todos los que los buscan. Son grandes, pero puedes ir a ver, puedes ir a entender, puedes ir a hacerte inteligente de la grandeza de Akadosh Baruj Hu. Son accesibles. Derushim lechol chefzehem. Accesibles a todos los que lo buscan para entender y conocer a Akadosh Baruj Hu. Hod ve'adar paolo. Su obra, paolo, Hod ve'adar paolo, es majestuosa. Majestuosidad y esplendor es su obra. Vetzidkato omedet la'ad. Y su justicia perdura para siempre. Dice Hod ve'adar paolo, cuando una persona se fija
en las obras, en estas mega obras, ve majestuosidad, ve hadar, ve esplendor, ve belleza. Uno sale a la naturaleza, qué belleza, uno ve el mar, qué locura. Shtabach Shemolat, qué cosas impresionantes que hay. Las leyes de la física, los secretos de la química, son todos obras de Akadosh Baruj Hu impresionantes. Hod ve'adar, Paulo, ve'tzidkato, y esa tzedaká que Hashem hizo, ese mundo que es la tzedaká que Hashem hace con el mundo, que es la tzedaká que Hashem hace con la gente, con las personas del mundo, omedet la perdura para siempre. Mega obra que no tiene fecha de caducidad. Zecher asa lenifleotav. Recuerdo, Hashem hizo lenifleotav, a sus maravillas. Hanun verahum Adonai. Es piadoso, verahum, y es misericordioso. Akadosh Baruj Hu. ¿Qué es Zecher asa lenifleotav? Hashem hizo recuerdo para sus niflaot. Hashem hizo que no se olviden sus maravillas. Hashem quiere que las maravillas que Él hace, las recordemos, que no se nos olviden. Por ejemplo, dice aquí el Metzudot, Hashem hizo el man, Hashem nos dio el man en el desierto. Hashem le dice a Moshe Rabenu, agarra un frasco y guarda un poco de man en ese frasco para que recuerden todas las generaciones las maravillas que hizo. Los milagros tienen, dice Rashi, hay fechas que conmemoramos los milagros. Viene Pesach, conmemoramos los milagros de la salida de Egipto. Viene Shavuot, conmemoramos la entrega de la Torá. Shabbat, conmemoramos la creación del mundo. Maaseh Bereshit. Zecher asa lenifleotav. Hashem hizo un recuerdo para que sean memorables, para que sean recordados sus maravillas. Eso es Zecher asa lenifleotav, Hanun verahum Hashem. ¿Y por qué lo hizo Hashem eso? ¿Por qué nos pide que recordemos las maravillas? Porque es piadoso y es misericordioso, para que a nosotros no se nos olviden los milagros y no nos desviemos del camino de Hashem. Teref Natan Lireav, Izkor Leolam Berito. Hashem Teref, sustento, Natan Lireav, le otorgó, le dio a sus temerosos, que es al pueblo de Israel, Izkor Leolam Berito. Ha recordado para siempre, recordó para siempre Berito, su pacto. Entonces aquí explican los Mefarshim, dice, Teref Natan Lireav, cuando Hashem nos dio el sustento con una gran maravilla, siempre Hashem nos da el sustento, pero cuando fue con una gran maravilla, con un gran milagro, cuando salimos de Egipto. Ahí Teref Natan Lireav, con el man que cayó del cielo. Teref Natan Lireav, Izkor Leolam Berito, y recordó para siempre su pacto. Quiere decir que ya que Hashem le prometió a Abraham Avinu, hizo un pacto con Abraham Avinu, que a su descendencia la iba a llevar a Eretz Israel, entonces lo recordó para siempre, aunque sea que pecaron, y aunque sea que ya no se lo merecieron, aunque sea que hubo subidas, bajadas, de todas maneras, la promesa Izkor Leolam Berito, Hashem siempre recuerda el pacto, es la base de nuestra emuná. El Mashiach va a venir, nos va a llevar a Eretz Israel, y vamos a regresar. Pase lo que pase, Izkor Leolam Berito, si hay un pacto, Hashem lo recuerda siempre. Koach Maasav Higid Leamo, la fuerza de sus actos, ¿sí? Koach Maasav Higid Leamo, le relató, le contó a su pueblo, la Tetlaem Nahalat Goim, para darle a ellos Nahalat Goim, la heredad de los pueblos. Aquí se refiere cuando Hashem le prometió al pueblo de Israel que iban a entrar a Eretz Israel, iban a conquistar todos los reyes poderosos que habían en Eretz Kenan, que era Eretz Israel de ese momento, y Hashem les iba a dar la tierra. Eso es Koach Maasav, la fuerza de sus actos, que va a ser esa conquista, fue con mucha fuerza, con muchos milagros, y Gid Leamo les avisó a su pueblo. Dice Radak, hay una diferencia muy grande entre los milagros de la salida de Egipto y los milagros de la conquista de la tierra de Israel. Los milagros de la salida de Egipto fueron milagros enormes, pero los milagros cuando entramos a Eretz Israel fueron milagros que fueron anunciados desde antes. Hashem nos dijo, va a pasar esto y esto, van a entrar a Eretz Israel, van a conquistar, se les va a hacer fácil. Nadie lo podía creer. ¿Cómo fácil? ¿Cómo? Reyes, dificultad, el pueblo de Israel era un ejército
no eran un ejército, eran personas que no sabían pelear. Y Hashem dice, ustedes espérense y van a ver las maravillas. Koach Ma'asav, y Gid le amó, les avisó, les anunció lo que iba a pasar. La Tetlaem Nahalat Goim, para darles la heredad, para darle todas esas tierras de los pueblos. Maasei Yadav Emetu Mishpat. Y de todas maneras, Maasei Yadav, la obra de sus manos, Emet u Mishpat, es verdad y es justicia. Neemanim Kol Pikudab, son fieles, son verdaderos. Kol Pikudab, todos sus órdenes. Alguien podría pensar, bueno, Hashem metió al pueblo de Israel a Eretz Israel, quitó de ahí a la gente que vivía, oye, pues qué injusticia, quitaste a alguien que vivía para dárselo a otro pueblo. Dice el Pasuk, no, Maasei Yadav, la obra de sus manos, que es lo que le entregó la tierra al pueblo de Israel, Emet o Mishpat, es verdad y es justicia. Es verdad, significa porque Hashem se lo prometió a Abraham Avinu, entonces es Emet, ahí cumplió Hashem su palabra, pero aparte de eso es Mishpat, es justicia. Se lo merecían los pueblos que vivían en Eretz Kenán, eran unos pueblos pecadores, que pecaron, que impurificaron la tierra, y la tierra de Israel no soporta pecadores, y por eso Hashem los expulsó de ahí. Entonces, al final, fue Emet, por dos cosas recibimos la tierra. Una por la promesa, Emet, pero aparte había injusticia. Ellos ya no la merecían. Los pueblos de Kenán que vivían ahí ya no los merecían. Y dice Neemanim Kol Pikudab, así todas las órdenes que vienen de Akadosh Baruj Hu, todas son Emet u Mishpat, todas son con verdad y con justicia. Semuhim Laad Leolam, fundamentadas para siempre. Leolam, eternamente. Asuim Beemet Veyashar, están hechos con verdad, Veyashar, con rectitud. Se refiere a Kol Pikudab, todas sus órdenes. Todas las órdenes de Akadosh Baruj Hu son fundamentadas para siempre. ¿Sabes por qué la Torah sigue existiendo para siempre? Porque Asuim Beemet Veyashar está hecho con verdad y con rectitud. Por eso todas las religiones fueron copiando cosas de la Torah, todos los valores universales. Cuando los goim no soñaban todavía en civilización, en ser civiles normales, en orden, en limpieza, en derech eretz, en ética, en moral, cuando eran bárbaros, o algunos siguen siendo bárbaros, ¿de dónde aprendieron todo lo que aprendieron la Torah nosotros, al pueblo de Israel? Ya se le había entregado, ya había orden, ya había mishpat, ya había justicia, súper importante, ya había humanismo, ya había derechos, ya había todo lo que tiene que haber en una sociedad. Eso es Semuhim Lad, son fundamentadas Lad de Olam para siempre, eternamente. La Torah no cambia. ¿Sabes por qué? Porque Asuim Beemet Veyashar, porque están hechas esas órdenes con verdad y con rectitud. Pedut Shalach Leamo, Tziva Leolam Berito, Kadosh Venorah Shemo. Pedut Shalach Leamo, redención, ha enviado a su pueblo. Tziva Leolam Berito, ha ordenado para siempre Berito su pacto. Kadosh Venorah Shemo, santo, Venorah y venerado es su nombre. Dice aquí, Pedut Shalach Leamo, dice, ¿por qué Hashem Pedut, redención, mandó a su pueblo cuando salieron de Egipto? Y Tziva Leolam Berito, cuando Hashem sacó al pueblo Israel de Egipto, cuando Pedut Shalach Leamo, cuando redención mandó a su pueblo, entonces Tziva ordenó que recuerden Leolam, que recuerden para siempre su pacto. ¿Por qué? Porque Kadosh Venorah Shemo, porque santo, sagrado y venerado es su nombre. Por eso, si el pueblo de Israel va a recordar el pacto que hizo con Hashem, el pueblo de Israel también va a comportarse con santidad, con kedushá, con majestuosidad, con ese comportamiento divino que Akadosh Baruj Hu nos pide. Eso es Kikadosh Venorah Shemo. Dice Kikadoshu Shekidsham Vivdilam Minaumot. Akadosh Baruj Hu nos dio sus órdenes, nos sacó de Egipto, Pedut Shalach Leamo, redención, mandó a su pueblo. ¿Sabes por qué? Kadosh Venorah Shemo, porque Él es sagrado y quiere que nosotros también seamos sagrados y separados de los demás pueblos. Dice aquí algo increíble, termina
el Mizmor y dice, Reshit, aquí puedes aprender mucha jochma, mucha sabiduría de la naturaleza, de la grandeza de Akadosh Baruj Hu. Pero dice, Reshit jochma irat Hashem, el principio de la jochma, de la sabiduría, es irat Hashem, es temer a Hashem. Sechel tov lechol oseem, eso le va a dar. Sechel tov, buen entendimiento, lechol oseem, a todos los que lo hagan. Tehilató omedet laad, y la persona que lo haga así, tehilató, su alabanza, omedet laad, ha de perdurar laad para siempre. ¿A qué se refiere? Explican aquí los mefarshim. Dice el Metzudot, Anachonu shebitchilat limud ha-chochma. Al principio de cuando uno empieza a estudiar jochma, lo primero que tienes que saber antes de estudiar mucha jochma, mucha sabiduría, mucha filosofía, antes de que hagas lo que hagas, Yashrish Adam Belibo Irat Hashem, que se arraigue una persona dentro de su corazón, el Irat Hashem, el temor a Hashem, Velesech el Tov Yechashem Lechol Haosim, que dice que hace, etc. Y así también dice el Radak, aquí habla muy largo y dice, Ve'achochma y Chochmat Hakira Mitita, hay mucha Chochma. Chochma es la sabiduría, el entender, el profundizar, el filosofiar, entender a Kadosh Baruch Hu, entender sus maneras de manejar el mundo. La dat kolma sebereshit, conocer la naturaleza y saber ciencia. Y es importantísimo, dice, via bodata kelit baraj. Eso, conocer la ciencia y estudiar, es conocer a Hashem itbaraj, ki vaya kira adam et bor'o. Una persona así conoce a su creador. Dice, de todas maneras, dice, primero, dice, Vikdim beoto pasuk irat Hashem la avoda. Primero tienes que tener irat shamayim. Antes de empezar a filosofiar y antes de meterte y estudiar ciencia, primero irat shamayim. ¿Qué es? Veirat Hashem, el temor a Hashem, dice Radak, ishmirat ha-Torah ve'amitzvot. Cuidar la Torah y las mitzvot. Dice aquí, una persona que ya está listo para estudiar mucha jochma, sabiduría, ciencia, conocimiento, filosofía, primero estudia Musar, primero métete el Irat Shamayim, primero ten temor a Hashem, de no moverte nada, de cumplir toda la Torah y las mitzvot, veyase mimena shoresh veikar, que sea la raíz y que sea lo principal de tu vida, el Irat Shamayim. Y ya después, dice, y ya después puede, Valderajea itnaheg bejochma, y después que estudie la jochma, dice, porque si una persona lo hace al revés, muchas veces llega y aiz mitzhole ahisha o tot vamoftim. Si una persona estudia todo eso sin tener primero Irat Shamayim, dice, es muy peligroso. Hemos visto mucha gente que se ha desviado, se ha ido del camino por no tener Irat Shamayim y por empezar con las cosas al revés. Increíble, padrísimo, muy bonito este Mizmor. Hasta luego.